el proceso por el cual un proyecto web eventualmente puede posicionar es sencillo. Primeramente va a ser rastreado por Googlebot o por el motor de búsqueda que sea, pero en este caso estoy pues mencionando Googlebot, que es el principal, el que más se utiliza, al menos en todo lo que es Occidente y sé que parte de Europa. Entonces, primeramente es el rastreo, luego es la clasificación, la indexación de ese contenido y por último el posicionamiento. Hay casos, muchos casos diría yo, donde cuando estamos creando una single web application o bien cuando estamos creando algún tipo de proyecto, por ejemplo, estamos utilizando React.js o estamos utilizando Angular, suele tener el problema de que el contenido tiende a ser complicado de que sea rastreable. Esto sucede porque en muchas ocasiones estos proyectos son client-side rendering y no son server-side rendering. Es decir, se renderizan del lado del cliente y no del servidor, por lo cual para los motores de búsqueda es más complicado poder rastrear ese contenido. Hay que dejar en claro que al día de hoy Google puede perfectamente rastrear proyectos que entregan el contenido en JavaScript. Sin embargo, ese proceso necesita un renderizado, por lo tanto, esto es un proceso un poco más lento y a veces, si por ejemplo el contenido que se entrega mediante JavaScript, los recursos de JavaScript están bloqueados, pues es aún más complicado de que este contenido pueda pues, ser rastreable y eventualmente indexado y posicionado. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar algunos ejemplos, aunque esto es algo que vimos en el curso de SEO técnico, donde vemos cómo Google trata al día de hoy el JavaScript, pero vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro, porque aún al día de hoy hay muchas dudas de si creo un sitio en React.js no se me va a posicionar, o si lo creo en Angular no se va a posicionar, ¿qué es mejor, WordPress o React? Al final del día, puedes tener un sitio en React.js, puedes tener un sitio en Angular. Lo único es que hay que asegurarse de que sigan las directrices y esté, por así decirlo de una manera sencilla, configurado de la manera adecuada, pues para que el proyecto pueda ser rastreable por Google. Como podemos ver en este proyecto, esta es una single web application en el cual podemos ver de que pues la página carga bastante bien y demás. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver este sitio web, pues simplemente vemos que todo funciona bien. Cualquiera diría, ok, el proyecto está cargando bien, ok, todo perfecto. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a deshabilitar lo que sería JavaScript, por ejemplo, vamos a ir a inspeccionar, vamos a venir aquí a esta rueda dentada y luego vamos a ir a la opción de desactivar JavaScript. Igual podemos utilizar alguna extensión de Chrome, pero bueno, yo lo estoy utilizando de este lado. Si yo deshabilito JavaScript aquí y trato nuevamente de cargar este sitio, vean lo que sucede. Me dice que este sitio necesita tener habilitado JavaScript para que se pueda mostrar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí el sitio pues el contenido se está entregando desde el lado del cliente. Entonces, cuando Googlebot llega a este sitio, no ve lo que vimos anteriormente. Vamos a activarlo nuevamente aquí. Vamos a recargar. Googlebot no va a ver este contenido. Lo que Googlebot va a ver en la primera vez que llega al sitio web va a ser pues prácticamente nada, una web en blanco. Ahora bien, Google eventualmente puede seguir los recursos de JavaScript para tratar de rastrear, renderizar ese contenido siempre y cuando esos recursos de JavaScript no estén bloqueados. Me sucedió hace bastante tiempo, por allá el 2016, cuando React.js se estaba comenzando a ser más popular, que migraron el sitio de PHP a lo que sería React.js y hubo una bajada grandísima en el tráfico. Y la razón era porque, además de que el sitio era client-side rendering, se estaban bloqueando los recursos a JavaScript. Es decir, se estaba bloqueando a Googlebot desde el TXT, desde el root TXT, para que no visitara esas URLs. Entonces, pues, además de que el sitio era client-side rendering, pues también estaba bloqueado Google, por lo cual, pues, el contenido no podía ser rastreable de ninguna manera. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener. De hecho, tengo una serie de alrededor de 25 videos, el cual voy a dejar por aquí en las tarjetas, más bien por aquí, para que ustedes lo puedan visitar, en el cual explico cómo funciona todo lo que es la parte de SEO técnico y en ese playlist hay unas clases de cómo Google trata lo que sería JavaScript. Y también podemos considerar, por ejemplo, algunas landing pages, esas crearlas que sean server-side rendering o podríamos crear en sí una página HTML y que el contenido dinámico, pues no hay problema que se entregue por el momento en JavaScript porque entiendo que a veces la configuración pues lleva tiempo, no se pueden hacer ese tipo de migraciones de la noche a la mañana y también depende mucho de la infraestructura y demás que tenga el sitio web detrás.
Luego vamos a ver otro ejemplo. Aquí podemos ver cómo carga el sitio web de manera sencilla. Cuando desactivamos el JavaScript, podemos ver que pues prácticamente no carga nada, simplemente una página en blanco. Vamos a hacer lo mismo con con este otro sitio web. Por ejemplo, si yo vengo a inspeccionar y vamos a deshabilitar lo que sería JavaScript, de hecho lo vamos a tener aquí, deshabilitar, podemos ver cómo vamos a recargar y podemos ver cómo el proyecto continúa cargando al menos los aspectos más importantes. Pues obviamente algunos diseños de CSS no se cargan, pero eso no es lo que Google está buscando. Lo que Google está buscando cuando rastrea un sitio web es el contenido y los datos más relevantes. Entonces, no es que haya problema de que creemos un sitio web que entregue contenido con JavaScript, pero tenemos que tratar de que el contenido más importante ese sea server-side rendering, que no sea un contenido que se renderice desde el lado del cliente. Por eso tenemos lo que serían componentes del lado del cliente y del lado del servidor. Y eso es algo que también vamos eventualmente a ver en el curso de SEO para Next.js. A mí me gusta mucho Next.js, sé que algunos lo encuentran un poco aburrido, pero a mí me gusta mucho porque muchos de esos problemas ya vienen resueltos. Next.js, para empezar, es server-side rendering y es un framework muy pensado para SEO, realmente. Pero bueno, la diferencia, y volviendo al punto principal de esta clase o de este video más bien, es que podemos ver que aquí deshabilitamos lo que es JavaScript y no carga nada. Aquí deshabilitamos JavaScript y podemos ver que si bien algunos aspectos del sitio web no están, los más relevantes, la foto, el contenido, sí están. Esa es la manera más sencilla que nosotros podemos determinar si un sitio web está renderizando desde el lado del servidor o desde el lado del cliente, si está renderizando correctamente. Si nosotros tenemos un proyecto que está renderizando de esta manera, lo mejor es dar un vistazo y ver cómo se está entregando el contenido mediante JavaScript, que Google no esté siendo bloqueado hacia ese contenido y las páginas más importantes tratar de pasarlas a que sean renderizadas desde el lado del servidor. Existen algunas otras soluciones como lo que se llama la hydration o hidratación que tiene Google, pero realmente no es como una medida a largo plazo, sino más bien es una reparación por el momento. Yo lo que he hecho en estos casos, cuando he tenido proyectos de que están siendo renderizados desde el cliente y por el tipo de proyecto y también el tipo de proceso o burocracia que tenga la empresa, lo que he dicho es, ok, las páginas más importantes, esas landing pages más importantes, vamos a hacerlas que sean server-side rendering o vamos a crear una página en HTML y la adherimos al proyecto, pues para no perder tráfico. Y luego vamos a ver qué podemos hacer con las otras páginas que no es que no sean importantes, sino es que no son las que representan mayor negocio para la empresa. Es decir, no son las que traen mayores ventas. Eso es algo que es importante tener en cuenta porque cuando llegamos a un proyecto de estos, no podemos hacer todos los cambios que nosotros queremos hacer al momento porque hay temas de burocracia y temas de permisos y demás. Entonces, por lo menos tenemos que enfocarnos en entender bien el proyecto, bien el negocio, para decir, ok, no vamos a cambiar todo el proyecto, vamos a cambiar lo que es más urgente, lo que es prioridad en este momento. Entonces, es muy importante también aprender eso cuando estamos trabajando en un proyecto. No llegar a decir al equipo de desarrollo, necesitamos cambiar toda la web. No, vamos a cambiar al menos lo más importante y luego vamos a ver cómo podemos ir migrando esas otras secciones. Y bien, espero que les haya quedado un poco más claro porque algunos tipos de web, por ejemplo, una single web application, alguna web creada con React, Angular o tecnologías similares, porque a veces tienen problemas para poder posicionar, porque a veces tienen problemas para que el contenido pueda ser rastreado correctamente por Google. Recuerda suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos como este y clases que van a estar llegando. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.